¿Cómo vender más franquicias aplicando storytelling? Vos sabés que las franquicias no se venden sino que se otorgan, pero te voy a explicar con esta técnica de narración cómo lograr cautivar a tus franquiciados, a los aspirantes, a los interesados en tu franquicia, a vos que te cuesta poder conseguir esos franquiciados que buscás, o tal vez te cuesta tener leads, personas que se interesen. Te voy a contar una estrategia fundamental que es revolucionaria, aunque tenga más de 1.000 millones de años, que va a hacer que vos puedas prospectar y vender mucho más. ¿Cómo? Contando historias, aplicando storytelling. ¿De qué manera? Hay una gran diferencia entre explicar una franquicia y vender una franquicia. Yo digo que una historia vende mucho más que 1.000 explicaciones. Y te pongo acá un ejemplo. Imagínate que yo fuese una franquicia de pizzería y se contacta una persona conmigo que está buscando un negocio, entonces hago una serie de preguntas y le digo, bueno, vos que estás buscando un negocio gastronómico, te quiero contar que nuestra franquicia es una franquicia líder en el mercado, tiene más de 50 franquicias y nuestros productos son de excelente calidad. Y lo que te brindamos a vos es una franquicia de alta rentabilidad, con capacitación constante, y vas a lograr cumplir tus objetivos. En general, la mayoría lo dice así, palabra más, palabra menos, en la presentación, en la primera charla, en las webs, en los folletos, se habla de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si en vez de explicar algo tan abstracto como el mejor servicio, la mejor calidad y todas esas palabras que ya no funcionan, lo contamos de esta manera? Y le decimos a esta persona, le contamos una historia. Por ejemplo, imagínate que vos te levantás una mañana, vas a tu negocio, abrís la persiana y te llega la mercadería. Y además de llegarte la mercadería, vos vas a la computadora y ya tenés 25 pedidos para elaborar de acá a media hora. Y te llega un problema con la FIP y de inmediato nos llamás a nosotros y nosotros te contactamos con nuestro estudio contable y te lo resolvemos de inmediato. Pero al rato te cae un inspector y te quiere coimear y te pide pedir coimas. Y nosotros te enseñamos de qué manera tener todo el negocio en el orden para que él no te pida coimas y no pueda cerrarte el negocio. Y más, vos a las 12 abrís y ya te empiezan a caer los clientes, porque ya te hicimos pauta publicitaria, porque la marca es conocida, porque la gente te conoce, y vos lo único que tenés que hacer es atender tu negocio con una sonrisa de la mejor manera, porque la marca es conocida, el producto es conocido, la publicidad la hacemos nosotros, y tener nuestro respaldo de 25 años de trayectoria, donde los primeros 15 estuvimos a punto de fundirnos por todos los errores que cometimos, pero esos errores que nosotros cometimos se convirtieron en enseñanzas tan poderosas que nos llevan hoy a tener 70 locales en funcionamiento, todos hiperrentables, para que vos puedas tener la mejor experiencia como franquiciado de tu vida. Te invitamos a que conozcas nuestra franquicia y vivas lo que nosotros estamos contando. Nosotros no queremos venderte una franquicia. Lo que queremos es transformar tu vida con un negocio real, que funcione y es rentable. Pero no te quedes con lo que yo te digo. Vivilo vos y experimentalo, que Pizzagol es tu mejor opción. ¿Qué tal? Lo acabo de inventar ahora, ¿eh? Pizzagol no sé si existe, y si existe, bueno, mandame unos dólares y vendés una franquicia. Fíjense de qué manera yo improvisé una historia y transporté a la persona, a ustedes, a esa pizzería. En vez de explicar qué hacemos nosotros, le hice vivir una historia de lo que hacemos nosotros. Esta es la gran diferencia. Ahora, esta historia funciona en la medida que yo tenga claro quién es mi audiencia, qué es lo que busca mi audiencia, qué necesita, ¿sí? Porque el secreto del storytelling no se trata de contar historias al aire, sino se trata de hacer una estructura y una historia específica para cada audiencia específica. ¿Cuáles son entonces las 3 claves que yo iba a prometer y que prometo y cumplo? La primera de todas, hay que conocer cómo funciona la herramienta del storytelling, cómo se cuenta una historia, cómo se comienza, cuál es el medio, cómo se cierra. Yo te puedo hacer llorar, te puedo hacer reír, te puedo inspirar, porque conozco cómo funciona la herramienta y para mí es fácil. Pero no todo el mundo la conoce y tiene que aprender a usarla. Segundo, hay que entrenarla. Yo sé cómo... A mí me pueden enseñar cómo se hace un agujero en la pared, pero si yo no entreno y nunca lo hago, va a ser muy difícil. Lo más probable es que me equivoque, entonces hay que entrenar. Y tercero, hay que tener
el guión de las historias, porque no se trata de tener una sola historia, sino que se trata de tener una historia para cada uno de los perfiles de clientes y una historia para cada momento del proceso de venta. Entonces, cuando uno empieza a trabajar storytelling, lo que está armando es una novela de compra. Una novela se basa en una serie de capítulos y una serie de personajes que tiene un hilo conductor general, que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y un final. En este caso el comienzo es una persona que busca una franquicia, atraviesa todo un viaje y finalmente la termina comprando. Pero para que eso ocurra, tenemos que ir contando las historias correctas en el momento correcto y generando la emoción correcta. Quien mejor cuenta historias, más vende. Todos somos narradores, no todos somos vendedores. Todos podemos ser vendedores, sí, todos podemos aprender a vender, sin ningún problema. Pero es mucho más difícil aprender a vender que aprender a contar historias. Porque las historias las contamos todo el día, todo el tiempo. Somos todos grandes storytellers. Lo que no conocemos son las herramientas. Probablemente aquellos franquiciantes que venden muchas franquicias sean grandes narradores que improvisan muy bien las historias que cuentan y logran conectar con su audiencia, pero no saben cómo funciona, pero lo hacen y les funciona muy bien. Tal vez no es tu caso. Tal vez vos no sabes por qué, si tenés un buen negocio, no podés vender la franquicia, porque tenés diferentes problemas en los diferentes procesos. Yo desarrollé un método para identificar cuáles son los procesos en el camino de un cliente, de un interesado, mejor dicho, para que se convierta en franquiciado, y cómo cada etapa requiere un contenido en particular. Y cómo, yo le llamo las 4 estaciones de un interesado, tienen que generarse contenido particular para cada una de esas estaciones. En fin, lo que quiero contarte en este podcast es que si vos contás historias, vas a poder mejorar los resultados de forma radical y comprobable, porque esta herramienta funciona hace 1000 millones de años, no es que inventé nada. Contar historias, si vos contás historias, persuadís más y lográs emocionar a las personas. Si lo sabés hacer bien, lo lográs, si lo haces más o menos, no lo vas a lograr. Entonces, explica menos, contá más. Y si no sabes cómo hacerlo, te dejo mi mail, otalораgonzalo@gmail, o me escribís por acá, si lo estás viendo en YouTube o lo estás escuchando en podcast, y dejo acá abajo, ya sea en Spotify, en Google Podcast o en YouTube, acá abajo un link para que tengas una consultoría gratis si la necesitas conmigo de 15 o media hora, para que me puedas preguntar lo que necesites, ¿sí? Este espacio nació para que ustedes puedan mejorar la comunicación y que puedan tener más herramientas para ser mejores franquiciantes, porque las franquicias son una escuela de emprendedores y es el gran camino para ayudar a millones de latinos que no saben cómo emprender, tienen miedo a fracasar, y aún más, muchos creen que emprendiendo solo, sin recursos y sin conocimiento, les va a ir mejor que con franquicias. Mi propósito es que cientos y miles de latinos puedan emprender con franquicias, y para eso les quiero traer estas herramientas, estas historias de franquiciados y franquiciantes, para que todos tengamos mayores herramientas para que nos vaya mejor. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo podcast. Si este contenido te pareció de valor, te pido que lo compartas, porque si compartís mi propósito de ayudar y difundir historias de valor para que todos nos vaya mejor y se pueda crear mayores emprendimientos más sólidos y gente que cumpla sus sueños, te agradezco que lo compartas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast de Reinventate con Franquicias. En el próximo, si me estás viendo en YouTube, ya veré para dónde miro, que a veces me confundo entre la bolita esta y la cámara. Muchas gracias, nos vemos la próxima.